Hola, hola, hermanos y amigos de la Iglesia Bautista Renacer. Dios les bendiga a cada uno. Es un placer estar con ustedes ya en la clase número 43 de la semana 13. Y en este día viernes ya que ya estamos a punto de finalizar. Así que qué bueno ahora, qué bueno que estamos juntos, qué bueno que podemos continuar con el estudio del libro de Génesis. Y qué bueno ahora que usted puede acompañarnos en esta nueva etapa de la escuela bíblica en formato digital y teniendo videos los miércoles y los viernes y teniendo las clases por Zoom el día domingo. Ahora con nuevo horario, ya que de 8:50 vamos a estar ya conectados y finalizando las 9:30, de 8:50 de la mañana a 9:30 AM, para que después nos quede tiempo para movilizarnos ahí para la iglesia y demás. Así que qué bueno, hermanos, estar juntos. Así que envíe sus preguntas, enviarlas con tiempo, así contestamos el día domingo. Y si no tenemos preguntas para contestar el domingo, vemos un resumen de los videos. Así que si usted tiene o está pendiente de alguno de los videos de las semanas anteriores, vaya leyéndolos, vaya leyendo la Biblia, vaya escuchando el video y así usted puede mandar sus preguntas. Aunque sea de semanas anteriores, mande las preguntas, no hay problema. Podemos ahí hacer el espacio y la idea es contestar, ¿verdad? Contestar también y animar a los hermanos y edificar, ¿verdad? A cada uno. Habíamos quedado con una tarea, ¿verdad? Características de Isaac. Características de Isaac en Génesis 22 al 25. ¿Cómo le fue? Ay, yo sé, ¿verdad? Usted me va a decir, ¿verdad? Que hermanos, que ya estamos en la reapertura, ya estamos trabajando, algunos ya están, no pararon nunca. Eh, pero ánimo, ánimo, podemos apartar un momento. Lastimosamente sí, los videos ya duran alrededor de una media hora, 40 minutos, pero podemos apartar el tiempo. Ahora, algunos utilizan Netflix, algunos programas para ver televisión y demás, y ahí, ¿verdad? Una serie va una hora casi, ¿verdad? Entonces, podemos apartar un tiempo para los videos también. Algunos otros miran programas, televisión, partidos de fútbol. 2 horas duran los partidos, imagínense. Entonces ahí pueden ver y aprovechar los videos también. Así que ánimo, ánimo con esto. Vamos a ver algunas preguntas el día de hoy. Yo quería abarcar más, pero vamos a ver ahí cómo nos da el tiempo. Pero en las características de Isaac, vamos a ver qué hubiera hecho usted si hubiera sido Isaac en Génesis 22. ¿Cómo? ¿A qué se refiere en Génesis 22? Bueno, el sacrificio de Abraham a Isaac. Muchos nos enfocamos, ¿verdad? A veces en Abraham, y qué bueno ahora, pero ¿qué pasa de Isaac? No nos enfocamos a veces en él, ¿verdad? Entonces, después vamos a ver Génesis 23. Vamos a ver ahí, vamos a intentar leer todo el pasaje, tal vez no, pero Abraham busca esposa para Isaac. ¿Qué hizo Isaac entonces? Bueno, vamos a ver al respecto. Y que vamos a ver qué principios podemos sacar de este relato bíblico y cómo podemos aplicarlo, qué cosas podemos aplicar hoy en día también. Y vamos a ver también Génesis, no vamos a llegar a Génesis 25, pero vamos a dejar la introducción ahí lista para eso. Aquí vemos entonces características de Isaac. ¿Qué hubiera hecho en lugar de Isaac en Génesis 22? Vamos a leer qué es lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia con respecto a Isaac aquí en Génesis 22. Así que vamos a leer, ¿verdad? El pasaje dice del 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, Dios le dijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo.
Lo primero que vemos acá, Dios hablando a Abraham. Ya habíamos tocado este tema, sí, ya habíamos tocado. Y hay algo ahí, vamos a terminar de leer el versículo 4. Dice, y al tercer día, ¿cómo? 3 días, sí, 3 días de camino, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, el lugar donde Dios le había dicho. Entonces, lo primero que vemos acá es que Dios probó a Abraham. ¿Pero cómo? ¿A qué se refiere que Dios lo probó? Bueno, se refiere a que no que Dios tienta y Dios tentó a Abraham, no se refiere a eso, sino que con el propósito de probar y desarrollar su fe, no para tentarlo. Es que en la Biblia la palabra tentación y prueba ahora a veces tiene la misma raíz, pero en este caso no fue para tentarlo, fue para probarlo y que su fe fuera desarrollada. Allí no lo escribí ahí, ¿verdad? Pero Primera de Pedro 1:7, si usted lo tiene allí a la mano, dice esto. Para que sometida a prueba nuestra fe, y mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe se prueba, sí, y Dios probó la fe de Abraham. Por eso más adelante se menciona, ¿verdad? Ahí en Santiago y se menciona también en Hebreos sobre la fe de Abraham. Lo primero que vimos ahí cuando hicimos el repaso, cuando estudiamos este tema, es que Abraham lo hizo muy de mañana, temprano. Dios le habló en esa noche, en la madrugada, y Abraham dijo, Dios, está bien. Se cree que en aquel tiempo ya habían sacrificios de personas o de niños a ídolos. Se cree que en aquel momento ya estaban esos sacrificios. Pero nunca se había dicho de personas creyentes que hicieran eso, que ofrecieran sus hijos a Dios. No se había hecho, pero Abraham salió. Isaac fue probado también. Sí, Dios probó la fe también de Isaac. Imagínense, iba por el camino de 3 días. Abraham, Isaac y los siervos salieron, hicieron los preparativos, pero Abraham no le dijo nada a nadie. Ni aún a Isaac. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver cuál fue la pregunta de Isaac ya cuando estaban cerca, ¿verdad? Imagínense, vamos a retroceder ahí un poquito y ponernos también en el contexto de Abraham. Caminar 3 días y saber que va a matar a un hijo suyo, que va a entregar a su hijo y dárselo a Dios. Va a entregar al hijo de la promesa. Va a entregar y sacrificar su único hijo. El hijo que Dios le había dado en la vejez. El hijo que había tardado 25 años en que Dios se lo había dado, en dárselo a Dios. Ya se lo había prometido, pero a este muchacho hay que entregarlo ahora. Y aquí vemos, ¿verdad? Un viaje alrededor de 80 kilómetros, 3 días de camino y están ahí, están viendo el lugar. Ahora dice la Biblia. Bueno, aquí antes de continuar con el versículo, ¿verdad? Dios lo ha probado a usted. Dios ha probado su fe. Si es así, qué bueno. Bienvenido al club sería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios al que ama lo disciplina. Pero también para que nuestra fe sea purificada, vienen las pruebas. Para sacar lo mejor de nosotros. Cuando estudiamos ahí esta parte de las pruebas versus la tentación. Entonces, y hay una pregunta, ¿estoy listo para obedecer a Dios? ¿Estoy listo para decir, Dios, aquí estoy?
pruébame. Ay, está difícil, ¿verdad? Imagínese hacer algo para Dios y que me cueste mucho. A veces hay muchas cosas, tenemos muchas cosas de valor en nosotros, en nuestra vida, y que Dios nos las pide. Imagínese a Abraham. ¿Usted cree que Abraham haya cuestionado a Dios y de Dios? Es mi hijo. Dios, pues no lo voy a amar más que a ti. Dios, tú me lo prometiste, tú me lo diste, hasta me dijiste que él era, porque ese era el nombre. Y así, ¿verdad? Podemos cuestionar nosotros a Dios. Tal vez nosotros sí, Abraham, no sé si lo cuestionó, pero nosotros, Dios, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué prospera el impío? Han escuchado ese salmo ahora cuando el salmista dice, he visto a los malos que les va bien, ¿y por qué a las personas justas les va mal? Y nos podemos cuestionar, podemos poner a discutir con Dios, ¿verdad? Y decir, ¿verdad? Dios, ¿qué me quieres quitar? ¿Qué es lo más preciado de mí y que tú me quieres quitar? Y ahí sería la pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿estoy dispuesto a sacrificar eso para dárselo a Dios? ¿Estoy dispuesto a darle eso a Dios? Entonces allí, ¿verdad? Es una pregunta, ¿verdad? No, esto Dios me lo dio, esto es mío, esto no. Es que este es un regalo, hermano, que Dios me dio y no lo puedo dar a nadie más. No lo puedo sacrificar. Bueno, vamos a ver también aquí a Isaac, ¿verdad? Entonces, dice en el 22:5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, al monte, y adoraremos y volveremos a nosotros. Aquí hay una pregunta después, ¿verdad? Abraham estaba seguro de que iba a regresar con Isaac. Dijo, volveremos. ¿Cómo? ¿Por qué? Dios se lo había pedido. Dios había sido muy justo, exacto en su petición. Pero Abraham tenía fe. Abraham le creyó a Dios y dijo, vamos a volver. Ahí nos adelantamos un poquito, ¿verdad? Y dice, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Imagínense Isaac si hubiera él sabido de que esa leña era para sacrificarlo a él. ¿La hubiera llevado? ¿Usted lo hubiera llevado? Y ahí dice, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Cómo? ¿Qué hizo Abraham? Tomó fuego en su mano. Sí, y no se quemó. No, algunas personas dicen que tomó un pedazo de carbón o algo, o alguna madera, y ahí llevó fuego para el sacrificio. Tomó el cuchillo y fueron juntos. Entonces, dice el versículo 7, habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, esta es una pregunta, ¿verdad? Que a uno como padre, sabiendo esto, en lugar de Abraham, le desgarraría el corazón así. Padre mío, dice. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, Isaac preguntando, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, Isaac sabía cómo se hacía un holocausto, sí sabía. Ocupaba fuego, leña y un animal, un cordero, la persona que iba a ser sacrificada para el holocausto. Ahora, Isaac sabía, ahí se le la alarma ahora. Pero ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahí continuaron el viaje, continuaron el camino. Iban juntos. Y aquí nos podemos hacer algunas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué se quedaron los siervos? Y yo contestaría ahora,
Porque si hubieran ellos visto o estado ahí en el momento que Abraham iba a sacrificar a Isaac, muy probablemente lo hubieran impedido. Y, no, ¿qué le pasó a Abraham? Es que ya está viejito el pobre. No, se volvió loco ya, ¿verdad? No, le vamos a quitar a Isaac. Y no le hubieran impedido esto. Pero Abraham sabía y ya reconocía la voz de Dios. Entonces, ahora la pregunta que Isaac le hizo a su padre. Imagínense ustedes contestando esa pregunta en un hospital. Su hijo pasando por una enfermedad, su hijo pasando por un accidente, y le pregunta, papá, mamá, ¿por qué yo? ¿Por qué tuve que sufrir esto? ¿Por qué me pasa esto a mí y no a otros niños que son malos? Difícil, pero a veces son preguntas complicadas y los niños son especialistas en preguntas complicadas, ¿verdad? Pero sí, ¿qué le respondería a usted? ¿Qué le respondería yo? Ahora es complicado también, ¿verdad? Allí, y hay un pasaje, ¿verdad? En Hebreos 11, del 17 al 19, que podemos decir, ¿verdad? Que Abraham creía en una resurrección y tal vez de ahí venía su confianza. O otras personas dicen, no, simplemente evadió la pregunta y dijo, no, Dios va a proveer. Tranquilo, para no contestarle, ¿verdad? Imagínense si le hubieran dicho, Isaac, tú eres el sacrificio. Isaac, a vos te voy a sacrificar. Venite, acompáñame. ¿Cuánto se hubiera cuestionado él en la mente, verdad? Y leyendo ahí Hebreos 11, 7, 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún desde los muertos y en cierto sentido figurado, también le volvió a recibir. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Cómo Abraham había recibido la promesa. Y la promesa era que en Isaac, pero Abraham pudo haber pensado, si Dios me lo quita, Dios me lo puede volver a dar también. Listo. No hay por qué, ¿verdad? Y a veces nosotros nos cuestionamos, ¿verdad? Y hacemos preguntas, Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué esto? Y justo hoy que estoy más cristiano, y justo hoy, ¿verdad? Que estamos ahí perseverando, ¿y por qué me pasa esto a mí justo ahora, ¿verdad? Bueno, y aquí, ¿verdad? Isaac era un muchacho ya, tenía un adolescente tal vez, tenía uso de la razón, pero él tampoco cuestionó. Vamos a seguir viendo características de Isaac y de Abraham también. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Imagínense, primero ahora llegando al lugar, este es el monte, Dios le dijo a Abraham, aquí, listo, aquí, edifiquemos el altar, buscando las piedras, imagínense los niños haciendo una fogata, ¿verdad? Emocionados y todo, pero llega un momento que ponen la leña, Abraham amarró a Isaac su hijo. Y dice, y lo puso en el altar sobre la leña. Y aquí la pregunta, usted a su edad, ¿se hubiera quedado quieto ahí arriba de ese altar? Yo me pregunto, ¿me hubiera quedado quieto yo? Pero es que Isaac sabía quién era su papá. Sí, pero usted se hubiera quedado quieto ahí. Ya, me dicen a mí, no, ¿verdad? El primero que salgo corriendo, hey, ¿qué pasó, papá? No, hombre, a mí no. Y pasa más, ¿verdad? Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Wow. No solo lo puso sobre el altar y dijo, Dios, ¿por qué?
Dios, ya vine hasta aquí, Dios. Ya está ahí amarrado, no. Él estaba dispuesto aún a matarlo. ¿Por qué? Porque Dios se lo había pedido. Él sabía la voluntad de Dios. Él había escuchado la voz de Dios y sabía diferenciar la voz de Dios. Y yo le puedo hacer la pregunta. Más adelante la vamos a hacer. Pero gracias a Dios nosotros ya sabemos cómo termina la narración de Abraham e Isaac. Pero ¿saben? Ellos no. Ellos no sabían cómo iba a terminar. Y aún así Isaac estuvo dispuesto a ser sacrificado. Y aún así Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando la voluntad de Dios no coincide con lo que nosotros deseamos o pensamos? Nosotros, ay, tanto que oraba yo por esto y Dios, ¿y por qué pasó esto? Y orábamos por un carro y ¡boom! Nos vamos a estrellar. Orábamos por provisión y después viene una enfermedad. Orábamos por tal situación. Orábamos por sanidad de una persona. ¡Boom! La persona se muere. ¿Qué pasó? Hicimos un montón de cosas ahí, oramos por que la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios. Y Dios hace su voluntad, pero no es como nosotros pensamos. Difícil, ¿verdad? Difícil poder entender y aceptar la voluntad de Dios. Y ahí la pregunta, si hubiera usted ofrecido a su hijo se hubiera quedado ahí, ya siendo un muchacho, un adolescente. Bueno, yo no me hubiera quedado, ya lo respondí, ¿verdad? Perdón, perdón por lo más santo, pero hay que estar ahí en el momento, ¿verdad? Y saber cómo actuar. Y vamos a continuar ahí con los versículos. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y Abraham dijo, sí, aquí estoy, heme aquí, heme aquí. Y ahí la voz de Dios le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Tal vez en el camino ahora iba Abraham, bueno Dios, no lo se fijaron los primeros dos versículos. Dios le dijo, dame a Isaac, a quien tú amas. Estaba celoso Dios. ¿Sí? Dios no comparte su primer lugar con nadie. No, pero es la familia sí, es su primer ministerio. Pero saben, hay que darle el primer lugar a Dios. Y nuestra familia está incluida en el segundo lugar. No, pero ¿cómo voy a dejar a mi papá morir de hambre? ¿Cómo voy a dejar a mi familia morir? No, es su responsabilidad. Pero Dios es primero. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si hay necesidad, todas esas cosas van a ser añadidas. Entonces, imagínense, para Abraham haber escuchado la voz de Dios ahí en ese momento. Y el ángel de Jehová que le dijo, imagínense el descanso, alivio que fue para él escuchar ahí. Oh Dios, gracias. Estaba orando, muy probablemente Abraham estaba orando, Dios, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y ahí la pregunta ahora, ¿por qué Dios no detuvo a Abraham antes? ¿Por qué Dios no detuvo a Abraham cuando iban caminando, cuando iban cerca del monte? Antes de construir el altar, ¿por qué Dios no lo detuvo antes? Dios quería probarlo. Imagínese, usted está orando por una petición, puede ser de salvación, una petición de sanidad, una petición de provisión o una petición por su pareja. ¿Por qué Dios no responde antes? ¿Por qué Dios no responde hasta el último momento? ¡Bum! Ahí está la respuesta de Dios. ¿Por qué Dios no actúa antes? ¿Sabe? Muy fácil. Dios actúa en su tiempo. No en mi tiempo, sino en su tiempo.
Y aquí nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué tengo que pasar por diferentes pruebas? Bueno, lo que leíamos antes, ¿verdad? En Pedro, porque nuestra fe se va a probar y va a ser purificada para darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios. Y fíjense, hay otra oportunidad donde se iba a ofrecer un sacrificio, pero estaba el sacrificio allí, estaba listo para ser sacrificado, pero el cielo no habló. El cielo no habló, así como en la oportunidad de Abraham. Y cada vez que nosotros vemos el sacrificio de Isaac, que Abraham lo iba a hacer, podemos y vemos ahí la figura del sacrificio de Jesús en la cruz. Un padre ofreciendo a su hijo en sacrificio. Y leemos ahí en Mateo ahora, Mateo 27:45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Cómo? Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas, sí. Imagínense, ¿verdad? Unas personas pueden decir, es que hubo un eclipse de 3 horas. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y más adelante se menciona, ¿verdad? Que Jesús entregó su espíritu. Jesús entregó su espíritu. Cuando todo se había cumplido, Él dijo esas palabras, tetelestai, ya todo está. Pero ahí también, aquí, hubo un silencio en el cielo. Imagínense los ángeles esperando que Dios les dijera, vayan, salven a Jesús, salven a mi hijo. Dios pudo enviar ángeles, sí. Después de la tentación se menciona, ¿verdad? Que Dios envió ángeles que le servían a Jesús. ¿Pudo haber enviado Dios ángeles? Sí, pudo haberlo hecho así. Pero Jesús pidió que se hiciera la voluntad de Dios. Y Jesús no se bajó de la cruz y Dios no interfirió por amor a usted, por amor a mí. Dios culminó el sacrificio, completó el sacrificio de Jesús en la cruz por amor a nosotros, para que su sangre nos pudiera limpiar de nuestros pecados y para que nosotros pudiéramos tener entrada directamente a Dios. Y aquí, ¿verdad? Espectacular, ¿verdad? Vemos después la respuesta en el 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. La respuesta de Dios, ¿verdad? Dios proveerá. Dios va a proveer. Abraham estaba seguro. Él dijo, bueno, sea como sea, Dios va a proveer. Y dice el 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová provisto, será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, aquí de nuevo la promesa, ¿verdad? Isaac habrá escuchado la voz del ángel también en aquel momento. Imagínese, atado, no sé si con los ojos tapados también, vendados, con la boca para que no hablara, no sé. Pero imagínese ahí, listo para ser sacrificado y escuchar la voz de Dios y decir, sí, sí, yo sabía. Dios responde, sí. Qué descanso para el muchacho también, ¿verdad? Estar en ese lugar, ¿verdad? Cuando su papá le dijo, levántate. Dios ya respondió. Dios proveyó el carnero.
Y es un gozo, ¿verdad? Es un gozo. Imagínense cuando ustedes con su familia están orando por una petición y Dios responde de una forma positiva. Dios responde y contesta la oración que han tenido en familia. Es un gozo, una alegría. Sí, es una alegría. Nosotros lo pudimos vivir, ¿verdad? En estos días. Teníamos una petición personal allí, como familia, y Dios respondió. En su momento, exactamente, Dios respondió. ¿Por qué? Dios contesta oraciones. En aquel momento, aún en este momento, Dios contesta oraciones. Y usted puede también, si ora a Dios y le cree, Dios, y si es conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de Dios, Dios le responde. Y a veces, ¿verdad? Dice Santiago, Dios no responde porque pedimos mal, no sabemos pedir. Pedimos para nuestros propios deseos. Pero si usted pide conforme a la voluntad de Dios, Dios va a responder. Y qué bueno que Dios siga respondiendo. Qué bueno que Dios nos demuestra que Él está todavía atento a nuestras oraciones y que Dios sigue siendo fiel. Y aquí hay una pregunta existencial. ¿Abraham sacrificó o no a Isaac? Hay unos pasajes que nos van a ayudar en esto, ¿verdad? ¿Abraham sacrificó o no sacrificó a Isaac? Y dice en Hebreos 11, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Abraham lo ofreció. Y dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Para Abraham, él lo sacrificó. Es lo que nos dice este versículo. Él lo ofreció. Y en Santiago 2:21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Sí? Los escritores lo dicen, lo dan por hecho. Él lo ofreció. Él lo ofreció. En su corazón, él lo sacrificó. Y por eso Dios lo detuvo. Porque dijo, ya, ahí está. Esa es la prueba que quería. Lo trajo como ofrenda al altar. No se dice que en efecto lo sacrificara, porque obviamente después Isaac crece, Abraham le busca esposa y demás, tiene descendencia, pero sí dice que él lo sacrificó en su corazón. Se quitó eso, ¿verdad? Le volvió a dar el primer lugar a Dios. El primer lugar de Abraham se lo volvió a dar a Dios. Entonces, continuamos aquí, ¿verdad? Isaac escuchó las bendiciones también. Sí, muy probablemente estaba ahí en aquel momento. Y continúa el versículo diciendo, ¿verdad? Dios diciéndole a Abraham, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y aquí leyendo un comentario decía, ¿verdad? Hay alrededor de unas 3.000 estrellas que se pueden ver sin telescopio. Pero cuando la promesa agrega que la descendencia de Abraham va a ser como la arena que está a la orilla del mar, allí, ¿verdad? El número se incrementa. Pero hoy en día, y esa era una investigación que tenía pendiente y he estado ahí dándole, ¿verdad? ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? Y será igual la cantidad de estrellas que hay en el cielo, igual a la cantidad de arena que está a la orilla del mar. Y hay científicos que han estudiado, ¿verdad? ¿Qué cantidad de arena, qué cantidad de granos de arena hay por centímetro cuadrado? Después lo multiplican, dan una aproximación y todo. Pero ¿será esa igual la cantidad de estrellas que hay en el cielo? Bueno, ahí cuando termine la investigación se las voy a pasar. Pero esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Isaac escuchó, sí, Isaac muy probablemente también estaba ahí y escuchó, ¿verdad? Y le dijo, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra.
¿Por qué? Porque obedeciste a mi voz, dice Dios. Abraham, tú me obedeciste, yo te lo voy a dar. En el 19 dice, y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Oh, espectacular, ¿verdad? Ver cómo Dios responde, cómo Dios obra, y ante una situación, ante una prueba, ante una dificultad, Dios responde conforme a su voluntad. Y aquí hay una pregunta, ¿verdad? Si usted solo leyera este contexto de aquí, la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿le gustaría a usted también recibir esa promesa? La promesa que Dios le dio a Abraham, que su descendencia iba a ser muy grande, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Más adelante se le había dicho que iba a poseer, iba a vencer sobre sus enemigos. ¿Le gustaría a usted tener ese beneficio de esa promesa? Yo no se la puedo dar, ¿verdad? Obviamente. Pero muchos queremos la promesa de Abraham, pero no estamos dispuestos a sacrificar lo que más amamos. No estamos dispuestos a sacrificar nuestro hijo. Yo tengo 3. Si Dios me pide 1, no sé qué haría, ¿verdad? Pero, y aquí hay una pregunta, ¿verdad? Muchas veces, en muchos contextos de las iglesias, se hace, ¿verdad? Algún compromiso de los padres, alguna presentación de un bebé, y lo llevan y oran por él, la iglesia lo conoce, eh, y allí los padres dedican a su hijo a Dios. Han estado ustedes en esas reuniones de presentaciones y sí, lo dedico y lo voy a enseñar y todo. Pero ¿qué pasa con papás? Ya cuando pasa el tiempo, nuestros hijos son grandes, empiezan a estar en la iglesia y qué barbaridad, solo en la iglesia estás, qué barbaridad, solo leyendo la Biblia estás, qué barbaridad, eh, solo en el grupo con los jóvenes quieres ir, qué barbaridad, no haces otra cosa, qué barbaridad, ¿por qué te quieres ir de misionero? Tenés que terminar la universidad. ¿Cómo? ¿Que querés servir a Dios a tiempo completo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y a veces son los mismos padres que dijeron, Dios, haz con mi hijo lo que tú quieras. Pero lastimosamente se nos olvida, se nos olvida. Pero, ¿está usted dispuesto a dar su trabajo para beneficio de la obra? Y decir, Dios, esto es lo que más amo, mi trabajo. A veces me quita el tiempo para ir a la iglesia. Dios, te lo doy. Te voy a dedicar el primer lugar. Y a veces, ¿verdad? Tenemos muy buena salud, pero Dios nos toca la salud, nos quita la salud. Y ahí, ¿verdad? Empezamos a renegar o empezamos a cuestionar a Dios y Dios, ¿por qué? Y a veces es muy fácil decir, ¿verdad? Dios, ¿por qué? Pero es muy difícil, Dios, ¿para qué? Y esa debería ser tal vez nuestra pregunta, Dios. ¿Para qué tú permitiste esta prueba? Dios, ¿para qué tú permitiste esa situación? Dios, que tu nombre sea glorificado. Así deberíamos actuar, ¿verdad? Pero muchas veces no sucede, ¿verdad? Ajá, ahora vamos a Génesis 24, perdón, ahí que nos detuvimos un montón, ¿verdad? Pero en el contexto de Génesis 24, ¿usted se hubiera casado con una mujer desconocida? Isaac, ¿qué hizo Isaac? Bueno, escuchó la promesa y después dice que en Génesis 24:1 dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Se cree que tenía alrededor de unos 140 años o más. Y dice, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su criado, el más viejo de su casa, muy probablemente se cree que era Eliezer. En Génesis 15 se menciona ahí a él, que Abraham lo quería poner como heredero. Pero Dios le dijo, no, en Isaac va a ser, Dios le prometió a un hijo suyo. Entonces ahora a ese criado le dice, ¿verdad? El que era el que gobernaba en todo lo que tenía,
pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Lo hace, ¿verdad? Que haga una promesa. Y te juramentaré por Jehová. Si ustedes quieren profundizar ahí en el pacto, y cómo se hacía el pacto y todo, me van a ver una sorpresa ahí. No lo podemos, ahí se menciona un eufemismo, pero si quieren profundizar, pueden hacerlo. Se van a ver la sorpresa ahí, ¿verdad? Y dice en el 24:3, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Esa era la condición, ese era el pacto que Abraham estaba haciendo con el siervo Eliezer. Y dice, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Un matrimonio arreglado. Había una situación, ¿verdad? ¿Por qué? Abraham sabía algo. En las tribus pastoriles se acostumbraba a esto. Era algo común, algo normal. Pero está desde el mismo principio hoy en día para nosotros en nuestra cultura. No, normalmente no, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Yo como padre voy a buscar a alguien de mi parentela para mi hijo. No, ¿saben qué? El principio bíblico resalta allí. ¿Cuál es? No que me elijan pareja, no, el principio no es ese, sino que no unirse en yugo desigual con los incrédulos. El deseo de Abraham fue asegurar de una cierta forma la descendencia de Isaac, su hijo. Y no solamente asegurar, bueno, se dice que cuando el pasaje bíblico menciona, ¿verdad? Que cuando Isaac tenía 40 años, fue cuando se casó. Pero imagínense un joven de 40 años y que no se ha casado. Abraham estaba ya preocupado. Hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Isaac? Y entonces Abraham toma la iniciativa y dice, bueno, vas a buscar una esposa, siervo, pero que no sea de aquí. ¿Por qué? Por el principio, dice. Porque una persona de los cananeos podía apartar a Isaac de adorar a Dios. Lo podía apartar. Sí. Y aquí sucede algo, ¿verdad? El principio válido para hoy en día es no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Segunda de Corintios 6:14. No era hacer un pacto, no era de casarse entre familia, no. Es de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Las estadísticas dicen que casi siempre, o siempre, el inconverso corrompe al creyente. Dios te quiere evitar problemas en este punto. Y Dios te dice no. No se une. No tiene comunión la luz con las tinieblas. No hay una relación. Algunos dicen, no, pero es que hay algunas excepciones, que mira, que lo vamos a ganar para Cristo, que él es un buen muchacho y lo vamos a ganar para Dios. No, Dios no actúa de esa forma. Primero, porque obviamente hay un refrán ahí, ¿verdad? En las iglesias que dice, viene a buscar con quién casarse a la iglesia y después se la lleva al mundo. Dios te quiere evitar problemas. Tal vez yo le decía a alguien cuando me hicieron las preguntas con respecto a noviazgo, ¿verdad? Le decía, bueno, si esa persona es hija de Dios, muy bien, qué bueno. Pero si no es creyente, es hijo del diablo. Tu suegro va a ser el diablo. No, pero es que no. Mejor que esa persona conozca de Dios, que crezca, que confíe en Dios y después que te conozca a ti. No queremos, ¿verdad? No somos partidarios igual de esos matrimonios mixtos, de relaciones mixtas antes de casarse.
Obviamente, el contexto es muy diferente después de casados. Si uno de los dos, ya siendo casados, toma la decisión de creer en Cristo, el contexto es diferente. Pero antes de casarse, no, no. Y el pacto aquí era una petición muy genuina, muy justa, el pacto que Dios quería hacer con su siervo. Y de mucha importancia para Abraham, quien ya estaba mayor. ¿Por qué? Porque el patriarca debía asegurar, ¿verdad?, también su descendencia, y la costumbre era que él iba a buscarle la esposa a su hijo. Pero como ya era mayor, él encomendó a uno de sus siervos. Entonces, es lo que hubiera sucedido en aquel momento, ¿verdad? Ahora vemos los siguientes versículos. ¿Y qué hubiera pensado Isaac, verdad? Hey, papá, pero yo puedo elegir también. Pero él no cuestionó nada. 24:12 dice, y dijo, oh Jehová, ahora el siervo, ¿verdad? El siervo se va y dice, ¿y qué pasa si no quiere venir? Si ustedes leen ahí el 24. ¿Y qué pasa si la mujer no quiere venir? Bueno, Abraham le dice, tú eres libre de este juramento, tranquilo. Pero Dios va a ir contigo. Así fue. Esa es la fe de Abraham, ¿verdad? Y en el 24:12, ya cuando el siervo estaba allí, él se pone a orar. Imagínense, había viajado 800 kilómetros. 800 kilómetros desde donde estaban hasta su tierra, hasta Ur de los Caldeos, hasta Mesopotamia. Había viajado tanto, y ustedes leen ahí, habían tenido 10 camellos y todo lo demás, y se fueron a ese lugar, ¿verdad? Y allí el siervo ora y habla, dice, y dijo el siervo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. Y haz misericordia con mi siervo Abraham. No dijo aún el siervo, ¿verdad? Ten misericordia de mí, no. Con mi siervo Abraham, ten misericordia de él. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua. Ahí estaba, el siervo fue obediente. Y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Él sabía el horario también. 24:14. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Imagínense que el siervo, ¿verdad?, le pone una prueba difícil a Dios. Obviamente, ¿verdad? No sabemos si el siervo creía o confiaba en Dios. Más adelante se menciona un versículo donde sí se puede decir que él confiaba en Dios o creía en Dios. Pero le pone esta prueba a Dios. Y saben, Dios iba adelante. Dios iba adelante. Y aquí menciona el versículo, ¿verdad? Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Ahí estaba la muchacha ahí, ¿verdad? Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y ya se iba de regreso y se volvía, dice. En el 17, entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. El criado hizo todo y fue hacia donde estaba la muchacha y le dijo, dame un poco de agua de beber de tu cántaro. Y ella respondió, aquí verá cómo Dios actúa, bebe, Señor mío. Y se dio prisa y le dio a beber. Pero saben, lo espectacular viene aquí ahora a continuación. Dice el versículo 19, y acabó de beber, de darle de beber, y dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Wow. Ahí en los versículos anteriores se mencionaba, ¿verdad?, que habían como 10 camellos que habían dado. Y dice en el 20, y se dio prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua. Y sacó para todos sus camellos.
por las costumbres, algunas personas dicen, ¿verdad? Que con lo que había sacado agua era muy pesado, pero le había dado también a todos los camellos. Y dice en el 21, y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Imagínense ver enfrente de sus ojos cómo se cumple la oración que él había hecho allí minutos antes. Imagínense, 800 kilómetros, él pudo haber pensado, ay, mi jefe, ay, Abraham, ay, Dios, escúchalo, Dios. Pero él ora y queda el relato para nosotros hoy en día de la fe de este siervo y cómo Dios tuvo misericordia con Abraham y con Isaac. Y dice el 22, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Esta era parte de la oración, ¿no? No era parte de la oración. Pero le hizo la pregunta y saben, Dios contestó. ¿Por qué? Porque Dios va adelante. Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. ¿Saben? Era pariente. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. O sea, pueden quedarse. El hombre entonces se inclinó y ¿qué hizo? Adoró a Jehová. Eso fue lo primero que hizo al ver la respuesta de la oración que él había hecho. Y cómo Dios tuvo misericordia de Abraham, tuvo Dios misericordia de Isaac y tuvo Dios misericordia de él. Y en el plan de Dios, todo se ordena. Y dijo, y cuando en la oración del siervo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Wow, espectacular, ¿verdad? Cómo enfrente de nuestros ojos se contesta una oración. Espectacular. Y uno tiene que haberlo vivido y decir, Dios, gracias. Dios, ¿qué más puedo decir? Bendito, bendito eres Dios. Bendito Dios de Abraham. Bendito Dios de nuestros antepasados. Así, ¿verdad? Y podemos decir, Dios, gracias. Dios escucha las oraciones sinceras. Así es, ¿sí? Así menciona el versículo del Nuevo Testamento. Ahora, la oración del justo puede mucho. Y Dios contesta conforme a su voluntad. No si pedimos para nuestros propios deseos, ¿verdad? Sino conforme a su voluntad. Y saben, hay un detalle y hay varios pasajes donde se menciona ahora que personas pidieron señales a Dios. Cuidado ahí con esto. Cuidado ahí con esto, ¿verdad? Pero lo que sí podemos ver es que en cierta parte, ¿verdad? El siervo no dijo, Dios mío, o Dios mío y Dios de Abraham, no, pero el siervo sabía que Abraham confiaba plenamente en él y pudo presenciar muchos milagros también ahí. Y tal vez ese fue el momento en que el siervo dijo, creo en Dios. No sabemos, ¿verdad? No sabemos en qué momento, cuando Dios responde un milagro de sanidad, ahí podemos decir, Dios, gracias porque nos escuchaste. Gracias porque tú eres poderoso. Gracias porque para ti no hay nada imposible. Y Dios, la única vez que Dios menciona que le probemos en algo, ¿saben cuándo es? Con nuestros diezmos. ¿Sí? Probadme ahora en esto, dice Jehová. Si no, mandaré desde los cielos hasta que sobreabunde. Traer, ¿y por qué? Porque
la parte nuestra es traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Traiga, o sea, dé para Dios, dé sacrificialmente, traiga la ofrenda, traiga lo que usted ha pensado para Dios y délo. Y si no, pruebe a Dios y Dios le va a proveer. Lastimosamente, ¿verdad? Esta interpretación se ha ido y se ha hecho malo y han abusado de ella tanto en la gente de la prosperidad, ¿verdad? No, pruebe a Dios, pacte, hágalo. Pero, ¿sabe? Dios conoce los corazones y conoce los corazones cuando usted le da con sinceridad, no esperando recibir nada, sino dándole a Dios y sacrificialmente. Imagínense, tener que moverse 800 kilómetros a un lugar que no conoce, posiblemente inconverso, vamos a ver ahí después. Pero cumple ese pacto, ¿verdad? Y allí vemos también en el caso de Rebeca que Dios provee una esposa generosa, una esposa servicial a Isaac. Bueno, ya vamos terminando ahora. Y ahí, ¿verdad? Hay una cuestión ahí cuando se busca pareja, ¿verdad? Que muchas personas invierten tiempo en verse bien. Y no, que tener la mejor camisa, que cortarme bien el pelo, que no que arreglarme bien, y que tengo que verme bien. Y los jóvenes pasan mucho tiempo ahí enfrente del espejo, gelatina, cremas y toda cosa ahí. Invierten mucho tiempo en eso. Pero no invierten en su vida interior. No invierten en su belleza interior. El siervo no pidió por una esposa bonita. Que cuando le contaron, ¿verdad? Isaac, hey, mira, buscaba una esposa bonita, hombre. Porque, ¿saben? La conclusión era que la belleza exterior no importa. La belleza que importa es la belleza interior. Pero no, porque Dios es el que pone, ¿verdad? Eso también, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Hermosea el rostro también dice, ¿verdad? Cuando Dios habita en esa persona. Es lindo, es linda la muchacha también. Entonces, no llevarse por lo físico, puede ser también otro de los principios ahí a destacar, sino que fijarnos en la belleza interior, los muchachos que están en búsqueda allí. Y si buscan una hija de Dios, los varones, y si las muchachas buscan un hijo de Dios, van a ver a Dios en sus vidas. Y ahí, ¿verdad? Decía la pregunta, ¿cuántos camellos eran? Como 10 camellos, ¿verdad? Y la muchacha le dio a todos los camellos agua. Algunas estadísticas dicen que 100 camellos, o sea, 10 camellos, imagínense, eran 100 litros por camello después de haber caminado, haber avanzado una semana, ¿verdad? 800 kilómetros. En una semana habían tomado agua, exagerado tal vez los camellos, pero la parte ahí, ¿verdad? La parte interior de Rebeca era que ella era servicial. Un espíritu de servicio que no tenía valor, era invaluable. ¿Y qué de tu pareja? No, ella es bonita y ninguna otra característica más. Ella le gusta tal cosa. Habla bien. Le gusta. Sube bonitos memes. Hace bonitos videos de TikTok. Hace tal cosa. Es una influencer. ¿No? Fijémonos cómo tiene su Biblia. Varones, mujeres. Miremos su tiempo o preguntémosle acerca de su tiempo de oración. ¿Cómo es su tiempo a solas con Dios? ¿Cómo? Y hay una pregunta para usted también. ¿Cómo responde usted o cómo respondo yo cuando alguien me pide ayuda?
¿Qué hacemos nosotros cuando nos cuentan de una necesidad de un hermano? Y conozco personas, ¿verdad?, que comparten un motivo de oración y hay alguien que mueve todo hasta que Dios contesta. Y hace de todo lo posible para ser esa persona que contesta esa oración. Y qué bueno por personas serviciales, qué bueno que hay personas que se dan por completo, ¿verdad?, al servicio de la obra y que sirven a Dios. Y aquí hay una pregunta también existencial. ¿En qué se fijó usted en su pareja? ¿Se fijó en la cara? ¿Se fijó en algunas características físicas? ¿En el pelo? ¿En cómo se arreglaba? ¿En que tiene bonito perfil? ¿Se fijó en el apellido? ¿En qué se fijó? ¿O se fijó cómo trata a su familia? ¿Cómo trata a su hermano? ¿Cómo trata a su padre? ¿Cómo trata a su mamá? ¿Cómo trata a su hermana? ¿Cómo es en su relación con Dios? ¿Cómo canta? ¿Cómo adora? ¿Cómo lee la Biblia? ¿Cómo la sabe, la memoriza? ¿Cómo la aplica la Biblia? ¿En qué se fija usted en su pareja? Entonces, la respuesta dice, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Después de una parte ahí de cómo se conocen las familias y demás y todo eso, cómo el siervo también da testimonio, lo primero que hace cuando entra a la casa es da testimonio de Dios. Y después dice, bueno, despáchenme. Y le preguntaron ahí a Rebeca y ella dijo, sí, voy a ir con él. Entonces en el 24:61 dice, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Aquí les puedo hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Dónde queda este pozo? Ya lo hemos leído en varias oportunidades. ¿Dónde queda este pozo, el viviente que me ve? Bueno, tarea. Dice, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Aquí vemos unas cosas, ¿verdad? Es cierto, nos saltamos muchos versículos, pero usted ya lo ha leído, si no, léalo. Y lo primero que hizo el siervo fue hablar de Dios, aunque estaba en una cultura pagana. Estaba ahí cerca de Babilonia, pero no le importó ser visto como un religioso, sino que habló de Dios y dio testimonio de lo que Dios había hecho y cómo Dios respondió. Y ahí, ¿verdad? La pregunta para nosotros es, ¿qué es lo primero que usted hace cuando llega a un hogar que usted no conoce? ¿Da gracias a Dios? ¿O se muestra como buena persona? ¿O habla de Dios? ¿O habla de Dios? Isaac, cuando ellos venían de regreso, estaba teniendo un tiempo a solas con Dios. Apartaba, meditaba en el horario de la tarde, dice. Trabajaba, sí trabajaba también, pero tenía un tiempo con Dios. Y aquí una pregunta, ¿verdad? Perdón, que a mí me gusta hacer muchas preguntas. ¿Hace cuánto tiempo no pasas un tiempo a solas con Dios? No, es que estoy trabajando, es que hay que buscarse, hay que ganarse la vida, hay que hacer esto, lo otro, los niños están en casa, mi pareja está en casa, mi esposo está en casa, mi esposa está en casa, hace toda la... hay que estar con ellos, todos estamos juntos, no podemos, pero uno puede decir, es que es imposible, en tiempo de pandemia es imposible estar a solas con Dios, pero sí, sí se puede. Si usted se propone, sí se puede. A veces le va a tocar, ¿verdad? A veces le va a tocar
en la madrugada, pero sí puede, sí puede. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Un hijo respetuoso, él mantenía el duelo, muy probablemente dice que ya habían pasado algunos años de la muerte de la mamá de Isaac, pero eso se mira y se representa y corresponde a un esposo cariñoso, porque dice que la amó a Rebeca. No vamos a parar aquí, no vamos a seguir. Y vamos a dejar de tarea ahora. Génesis 25 al 27. Vamos a dejar de tarea leer esos capítulos. Vamos a avanzar en el próximo video, si Dios lo permite. Y vamos a contestar estas preguntas. Cuando usted va leyendo este pasaje, vamos a contestar estas preguntas. Siempre las características de Isaac, porque hasta el 30 y algo se sigue hablando de Isaac, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de Isaac en Génesis 25? ¿Sí? ¿Había una situación difícil? Sí. Génesis 26. Bueno, en Génesis 25 ahora nacieron, se dice que, dice la Biblia que la esposa de Isaac, Rebeca, tenía una condición física. ¿Y saben qué hizo Isaac? Bueno, léanlo ahí en Génesis 25, vamos a ver. Y de los hijos que nacieron, uno prefirió a otro. Uno prefirió a uno, otro prefirió a otro. Vamos a ver ahí sobre las preferencias de los padres hacia los hijos. Dificultad, pero vamos a leer ahí. Pero hubo otra situación difícil en el Génesis 26. Hubo una sequía y que Dios se le presenta a Isaac. Vamos a ver ahí también. Y después vemos que estos hijos conflictivos actúan en Génesis 27 y cómo responde Isaac ante ellos. Hubo una situación de pecado también ahí en Génesis 26, ahí lo vamos a estudiar. Entonces, por eso, lean Génesis 25, Génesis 26 y Génesis 27. Y, si Dios lo permite, en el próximo video lo vamos a estar contestando. Y el domingo vamos a tener una encuesta por Zoom, así que por favor conéctese, hable con el hermano Ronald Laya y él nos va a guiar en este tiempo, vamos a contestar las preguntas, pero también vamos a hacer la encuesta. Así que conéctese por favor el domingo y ahí vamos a hacer una evaluación de qué es lo que estamos haciendo hasta ahorita y cómo hemos avanzado. Así que le esperamos el domingo, si Dios lo permite, y a seguir, ¿verdad? A seguir leyendo la Biblia y a seguir profundizando en la palabra de Dios. Vamos hermanos, Dios les bendiga.